soy Íñigo Leunda, tengo 21 años y estudio comunicación audiovisual. Bueno, pues mi nombre es Laura, tengo 18 años y estudio bioquímica y biología molecular aquí en la UPV. Me llamo Igor, tengo 19 años y estudio Bellas Artes. Espérate, me quito la mascarilla porque se me empañan todas las gafas. Espérate, bueno, repite. Hola, soy Diego Gros, tengo 19 años y estudio comunicación audiovisual en Leioa, en la UPV. Me llamo Iván Laviada, tengo 20 años y estudio biología. ¿Objetivos en la vida? A ver, me gustaría desarrollarme como persona sobre todo y para ello creo que es importante hacer algo que te gusta, profesionalmente también. Así que mi gran ilusión es ser director, pero bueno, ya veremos cómo va la cosa. Mis objetivos en la vida son conseguir un trabajo estable, poder formar una familia y sobre todo pues tener un hogar en el que poder vivir y que no me falte nunca de nada. Conseguir un trabajo estable, con buenos ingresos y tener una vida tranquila. Pues no tengo ningún objetivo claro. De momento, pues vivir más o menos al día y más o menos ser feliz con lo que hago y ya está. No tengo ningún objetivo, porque creo que eso te condiciona mucho. Igual, si no los logras o así, pues te frustras y tal, entonces mejor vivir al día. Mis objetivos en la vida son, para empezar, ser feliz con lo que haga. Intentar ser feliz con lo que haga y con lo que tenga en el momento. O sea, no tengo un objetivo claro de, ¡pum!, quiero ser futbolista. No, en el momento lo que me haga feliz, pues intentar alcanzarlo. ¿Dentro de 5 años? Pues no sé, la verdad que no tengo idea. Me veo mendigando de productora en productora para hacer chorraditas y rezando porque me salga algo mejor. Y haciendo algún proyecto con gente pues, que conozca de la uni o gente que conozca en el trabajo, lo que sea. Y bueno, si alguno de eso tiene éxito, pues iremos avanzando y si no, seguiremos mendigando. En 5 años me gustaría seguir con mis estudios, por ejemplo en un máster, o si se me da la ocasión de estar trabajando, me encantaría, ya sea aquí en España, que es donde me gustaría estar, aunque sé que desgraciadamente no sea el caso, pero sí que me gustaría pues, seguir con mis estudios y avanzar con mi carrera. Personalmente estoy muy interesada en el tema de investigación en cuanto a salud, ya sea virología o tema bacterias. Me gustaría muchísimo verme de aquí a unos años en un laboratorio investigando enfermedades así y salvando vidas. Pues al fin y al cabo he nacido aquí, todo lo tengo aquí, estoy acostumbrada a este modo de vida y sería muy triste tener que separarme de mi familia, de mis amigos. Si se da el caso no va a haber otra, al fin y al cabo es mi vida y voy a tener que salir adelante yo, pero me gustaría quedarme aquí porque es mi sitio. Estudiando todavía, en algún piso, pero estudiando. ¿Estudiando el qué? Un máster. ¿Y has pensado en qué te quieres especializar? O... Me gustaría ser profesor, dirigirme hacia el ámbito de profesor en algún colegio así. Pues dentro de 5 años pues me veo todavía aquí, pues supongo que habré terminado ya la carrera. Si no me da por estudiar algo más, igual buscándome algún curro por aquí, pues por aquí quedándome y tal, no me veo en otro ambiente todavía en 5 años. Si todo sigue el curso normal, en teoría debería estar trabajando en algo relacionado con lo que estudio, que es lo que me gusta. Y eso sí sigue el curso normal, pero nunca se sabe, porque te puede salir cualquier cosa. Por ejemplo, también juego a fútbol y te puede llamar un equipo de repente que te ha salido un partido bueno, o sea, no se sabe. Pero si todo sigue el curso normal, buscando un trabajo o trabajando de algo relacionado con la carrera. Me he dormido una siesta hoy, de 3 horas y media. Ya empezó la siesta. Espero que haya habido algo de éxito en alguna cosilla y pues que al menos estemos en algún proyecto decente, sea de guionistas, sea de lo que sea.
Al final ya os he dicho, ese es mi objetivo y bueno, más cerca del objetivo, ¿no? Así es como me veo. Dentro de 10 años, pues yo creo que ya al ser un plazo de tiempo mayor, no sé decirte con certeza, pero sí que me gustaría, teniendo una familia, teniendo un trabajo estable y en un hogar y tenerlo todo. Es lo que me gustaría a mí dentro de 10 años. Tener más o menos mi vida estabilizada. Pues trabajando de profesor en cualquier lado, no tengo ningún sitio en específico. No creo que hijos todavía, soy más, bueno, 29 años, hijos todavía no, pero igual con alguien con una casa propia, pues igual sí. Pues ya dentro de 10, la verdad que no sabría decirte. Igual sí que ya tengo un curro más relacionado con mi carrera, ya me tengo que ir a otro lado y tal, pues eso, a currar o lo que sea, y pues igual ya estoy en otra onda. No sé, es demasiado pronto para saber dentro de 10 años, ¿no? Tendría 30 años y ya es una edad a la que considero que igual, si voy a tener una familia, igual estaría formando la familia a esa edad. Yo creo, pero no lo sé, no lo sé. O sea, igual estoy más solo que la una o igual, no sé. Y dentro de 20 años, pues ya me habré divorciado y ya estaré viendo películas con él o en él. Pues digamos que estoy de director, no sé cómo, a lo mejor una cuneta, pero de director. ¿Hay alguna productora específicamente en la que querrías trabajar? No, la verdad que no hay ninguna. No lo hago por dinero, o sea, lo hago por sueños. El dinero no es lo que más me importa. Con no morirme de hambre, pues me vale. Dentro de 20 ya, quién sabe si voy a seguir aquí, porque... Pero vamos, mantenerme. Sí. Pues de profesor también, con ya casa propia, pagada, espero, y pensando igual en empezar a tener hijos. Pues dentro de 20 años, la verdad, espero tener, 39, pues espero tener ya más o menos mi vida amueblada, como quien dice, o tenerlo ya todo hecho, y eso, pues tener pues mi esposa con mis hijos y todas esas mierdas, y eso, y vivir a gusto. Si ya me ha costado dentro de 10, pues dentro de 20 años, pues haciendo relación a la primera pregunta, en teoría debería de estar buscando lo que me hace feliz. Con mi familia, si es que tengo, o sin ella. Pero sí, no sé, eso. ¿Cuál es tu relación con el equipo de balonmano Pereda? Pues llevo jugando al balonmano desde muy pequeña y pues he jugado en la cantera del Pereda y pues he estado jugando hasta que me he venido aquí en este equipo, entonces pues es mi equipo.